De este montón de madera que tenemos acá lista, cortada, vamos a crear una cama base, una cama colchón matrimonial. Entonces ya les muestro el proceso de armado paso por paso y lo que son las medidas se los podré colgar en el primer comentario o me escriben al correo electrónico por privado y ahí les paso lo que son las medidas de todas las piezas para que la puedan armar exactamente como yo lo hice. Entonces ya casi vamos a ver cómo armamos una cama con este montón de madera. O incluso pueden ustedes vender un lote de madera listo, cortado, como ven este, para que el cliente arme las camas allá en su casa y lo pueden ofrecer en unos $80 aproximadamente. Entonces un lote de madera para una cama matrimonial en $80. Y ya ustedes hacen negocio, no tienen que armar. Simplemente cortarlo exactamente con las medidas que les pasaré por correo electrónico por privado o por WhatsApp en Costa Rica. Ya vamos con el proceso. Ya, lo que primero que tenemos que hacer es armar el cuadro. Pues obviamente es una cama, y vamos a armar el cuadro. Una vez que el cuadro esté listo, vamos con el refuerzo del medio. Vamos a ir por partes. Vamos primero con el cuadro. Ya les muestro cómo queda. Ahora lo segundo es poner la viga de refuerzo, la que va abajo. Pues la parte que va a estar abajo ponemos la viga de refuerzo, que es una viga más gruesita para el refuerzo. Entonces esta es la segunda parte del proceso. Entonces ya vamos a ir con la tercera parte del proceso. Que las patas las pegamos así, estando boca para arriba para más fácil. Entonces simplemente pegamos aquí o acá, con una tapa allá y otra para acá. Y después este borde de acá, lo que vemos que le metemos un par de tornillos también. Las patas se pegan así. Así de fácil y rápido se pegan las patas. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle la vuelta y ponerle el refuerzo del lado, el lateral, y empezar a poner lo que son las divisiones. Entonces ya les muestro esa parte. Pero el siguiente paso es poner lo que es el refuerzo para donde se colocan, digamos, las piezas que van atravesadas. Pero eso es muy sencillo. Colgamos una pieza y usamos como referencia la altura que nos está quedando las patas. Entonces, nos están quedando las patas es lo que vamos a utilizar como referencia. Entonces, simplemente utilizamos unos tornillos pequeñitos que no se vayan a pasar. Se coloca a esa altura donde termina la pata. Ahora solo faltaría poner lo que es la leña que va encima. Entonces va a poner el colchón. Entonces, como ustedes pueden ver, esto se coloca de esta forma. Entonces aquí es donde termina la pata. Nosotros calculamos que la pata llegara a 9 centímetros, que es lo que tiene esta pieza de acá. Entonces el refuerzo de acá tiene la misma altura de la pata. Entonces cuando se coloca las tablas que van para acá, van en simetría con esto. Entonces esta pieza que es la viga refuerzo también está colocada a la altura de eso. Entonces todo se toma en cuenta de esa manera. Entonces de esa forma esta viga aguanta mucho peso de esta forma. Si la pusiéramos acostada, no, se va a doblar porque ya sé, pero de esta forma se aguanta un montón. Igual esto aquí es para el soporte, entonces vamos a colocar en las tablas y ese tipo de tabla, la que va para poner el colchón, también la pueden atornillar. Así hacen un producto diferente, producto más calidad. Dejan las tablas atornilladas y esto es una base acá, rápida, fácil, sencilla de hacer y la pueden vender como digo unos $80 así como está. O unos $100 así, ya armado. 80 sin armar y 100 armado. Ya les muestro como que haya el producto listo. Ok, entonces es una cama matrimonial que se hace con $60. Con 30.000 colones de Costa Rica hacemos esta cama, $60, más o menos. A manera de venderla, como les dije, pueden ser unos $100 aproximadamente, para que les quede unos 40 de ganancia, así armado. O unos $80 desarmado, como el primer parte del video, que está toda la madera ahí cortada nada más, para que el cliente la arme en casa. Y ya si ustedes la arman, pues entonces lo suben a $100. Es una cama bastante resistente. Por ejemplo, yo peso cerca de 80 kilos aproximadamente. Entonces yo me puedo parar en esta parte, la viga en medio, que es el refuerzo. O sea, estoy haciendo fuerza en un solo punto, en un pie. Son 80 kilos.
Obviamente, si me paro aquí, sí lo voy a quebrar, porque aquí no hay resistencia, pero en la viga del medio sí hay resistencia. Y también hay resistencia a los lados. Si me paro a los lados, igual son 80 kilos que estoy distribuyendo acá. Esto lo puedo hacer juntos, ¿ok? Entonces, es una cama sumamente resistente, que aguanta, una cama económica. Entonces, ya sabes lo que pueden hacer para colaborar con este canal. Dale comparte, me gusta, comentar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego y muchas gracias por vernos.